En la primavera del 2002, en el noreste de Perthshire, Escocia, un esposo y su esposa caminaron sobre un terreno que su familia había poseído desde el año 1232 y soltaron una pareja de castores en una zanja de drenaje. Los castores llevaban casi 400 años extintos en Gran Bretaña. No tenían permiso del gobierno, no tenían un consenso científico que los respaldara. Lo que sí tenían era una sola hoja de pergamino, firmada por el rey Alejandro II de Escocia en el año 1232, que cedía la finca a su ancestro Niall Ramsay, el médico real, y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta el fin de los tiempos. Los granjeros del lugar pensaron que habían perdido la cabeza. Las autoridades escocesas arrestaron al esposo, Paul, por introducir un animal inapropiado. Los cargos se retiraron en silencio, pero el mensaje fue claro. No se trae de vuelta a una especie que tu propia civilización borró del mapa. Uno de aquellos dos primeros castores murió al ser golpeado por un árbol que cayó. El otro murió por una enfermedad parasitaria que transmitían las ovejas que pastaban en el campo de al lado. Esto era Banff, 530 hectáreas de ladera escocesa, 30 generaciones de ovejas y cebada. Una zanja de drenaje donde alguna vez hubo una pradera húmeda. La clase más corriente de finca rural británica. Ese debería haber sido el final de la historia. No lo fue. 23 años después, esa misma zanja de drenaje sostiene unos 60 diques de castor. El humedal que se formó detrás de ellos tiene un 46% más de especies de plantas por parcela. Una pareja de águilas pescadoras, ausentes durante al menos un siglo, vuelve a criar a sus polluelos, y el 31 de diciembre del 2020, Luis y su hija Sophie hicieron algo que nadie había hecho en 30 generaciones de Ramsays. Retiraron hasta la última oveja de 12 campos. Flora, la nieta de Luis, jamás verá una sola de ellas en esta tierra. Esta es la historia de Banff. Antes de los 60 diques, había una sola zanja de drenaje. Antes de la zanja de drenaje había un humedal que Gran Bretaña había olvidado que alguna vez tuvo. La pérdida no llegó con estruendo. Llegó en silencio, a lo largo de 2 siglos, y casi nadie lo notó. Los castores estuvieron alguna vez por toda Gran Bretaña. Fueron cazados hasta su desaparición por su piel, su carne y el castoreo, una secreción glandular por la que los perfumistas pagaban sumas generosas. Para el siglo XVII ya no quedaban. El animal que había construido los humedales del norte de Europa durante decenas de miles de años, simplemente desapareció dentro de los libros de cuentas. Y entonces el paisaje que los castores habían construido también empezó a desaparecer. Desde finales del siglo XVIII en adelante, los grandes terratenientes de las tierras altas vaciaron los valles de su gente y los llenaron de ovejas. La Cheviot, una raza blanca y resistente, llegó a ser conocida en toda Gran Bretaña como la limpiadora de 4 patas de las tierras altas. Una oveja no pasta como pasta un herbívoro salvaje. Come la hierba hasta dejar el suelo pelado. Se come cada retoño de roble, cada brote de abedul, cada plántula de sauce antes de que cualquiera de ellos pueda convertirse en árbol. Los terratenientes británicos llevaban 2 siglos haciendo lo que mejor sabían hacer: drenar y pastorear ovejas sobre lo que drenaban. Desde el año 1900, casi 2/3 de los humedales del mundo han sido drenados o destruidos. El profesor Nigel Wilby, de la Universidad de Stirling, llama a los humedales los riñones del paisaje. Para cuando Paul y Louise Ramsay tomaron las riendas de Banff, a principios de los años 80, la finca se veía igual que cualquier otra granja en funcionamiento de las tierras altas escocesas. Unas 130 acres de cebada. Vacas y ovejas en el resto. Hermosa, rentable y ecológicamente destripada. Imagina una ladera como un tejado. La lluvia cae sobre él. Las zanjas de drenaje que los humanos cavaron por toda Gran Bretaña eran, en esencia, canaletas, diseñadas para expulsar esa agua lo más rápido posible. Un dique de castor hace lo contrario, toma la canaleta y la convierte de nuevo en una esponja. El agua sigue llegando, solo que deja de irse. Eso es lo que nadie en Edimburgo parecía entender en los años 90. No se puede arreglar un humedal roto con una tablilla y un formulario. A menos que algo empiece a mover el agua y a roer la madera como lo hacían los arquitectos originales, el sistema no va a regresar. Paul Ramsay lo entendía. Había leído la investigación europea de Baviera, Noruega y Polonia, donde los castores habían sido reintroducidos para reparar paisajes dañados similares. Tras una reunión con otros ambientalistas, volvió a casa.
Se sentó con Luis y dijo 6 palabras. Esto es lo que debemos hacer. Luis dijo que sí. Más adelante ayudaría a fundar el grupo escocés del castor salvaje. En la primavera del 2002, a lo que dijo que sí fue, sencillamente, esto. ¿Importaron castores euroasiáticos? La misma especie que alguna vez había construido los humedales de Gran Bretaña. Los 2 primeros, procedentes de Noruega, fueron liberados aquella primavera. En cuestión de meses, ambos estaban muertos. Uno murió cuando un árbol que había estado royendo cayó hacia el lado equivocado. El otro murió por un parásito hepático que transmitían las mismísimas ovejas que los Ramsay seguían criando alrededor del recinto. Una pareja con menos temple se habría detenido ahí. 2 animales muertos. Una pila de amenazas legales. Ni un solo dique construido. En lugar de eso, Paul condujo hacia el sur, a Devon, hasta el conservacionista Derek Gow, que llevaba años criando castores de Europa del Este en semicautiverio. En julio del 2002, 2 castores hermanos de linaje polaco y ruso llegaron a Banff. Más tarde se les unieron ejemplares bávaros. Los castores nadaron, exploraron, comieron sauce. Los Ramsay esperaron. Y entonces, una mañana del 2003, uno de los familiares de Luis volvió a entrar a la cocina con una expresión rara en el rostro. «Han construido un pequeño dique», dijo. Luis misma cuenta la historia. Medía cerca de 30 centímetros de ancho y unos 7,5 de alto. Unas cuantas ramitas, un poco de barro y quizá una piedra o 2. Era diminuto. Pero a partir de ahí creció y creció. No teníamos ni idea de que terminaríamos con un dique de 1,5 metros y con otro de 100 metros de largo, 7,5 centímetros. Un hombre adulto podría haber aplanado ese primer dique de un pisotón. No había un plan de ingeniería, no había un contrato con el gobierno. Solo había un animal haciendo lo que su especie había hecho en este mismo valle durante decenas de miles de años, antes de que lo cazaran hasta la extinción. Un castor vive sobre todo al atardecer y de noche. Puede contener la respiración bajo el agua durante 15 minutos y nadar medio kilómetro sin salir a la superficie. No hiberna. Antes del invierno apila ramas de sauce bajo el agua, fuera de su madriguera, una despensa a la que puede llegar desde debajo del hielo. Se empareja de por vida. Y construye. Y también es, a pesar de lo que suponen quienes nunca han conocido a uno, todo menos un destructor de bosques. Un castor desmocha. Corta un sauce o un álamo joven. El tocón echa brotes nuevos en cuestión de meses y, según todos los testimonios, la tierra de Banff hoy alberga más bosque nativo que cuando se liberó al primer castor. Paul y Luis esperaban un experimento pequeño. Quizá un par de diques modestos. Quizá una hectárea de pradera húmeda. Se equivocaron en ambas cosas. Para el 2005, los castores se reproducían. Para el 2007, se avistaban crías cada año. Para el 2020, 3 familias de castores ocupaban la finca. La vieja zanja de drenaje se había convertido en algo que nadie en la familia había visto jamás. Unos 60 diques. 195 metros de muro de dique. 500 metros de canales recién excavados. Cada dique de castor es una cuenta de ahorros para el agua. Un depósito en las tormentas. Un retiro en las sequías. 60 de ellos en una sola ladera. Gestionados por los ingenieros hidráulicos más eficientes del hemisferio norte. Gratis. En el 2018, Sophie, la hija de Paul y Luis, volvió a casa con su pareja, Dave Maric, y con una hija en camino, nacida en el 2019 y llamada Flora. Llevaba años cargando una pregunta. La pregunta venía en parte de una visita del escritor británico George Monbiot. De pie junto a un estanque de castores, mirando hacia los campos donde las ovejas aún pastaban, Monbiot les preguntó a los Ramsay: «Esto es maravilloso, pero ¿qué están haciendo con estos campos?» Los castores tenían 4 hectáreas. Las ovejas tenían todo lo demás. Sophie lo ha dicho sin rodeos. No basta con conservar. Tenemos que restaurar activamente. El 31 de diciembre del 2020, con Sophie ya al frente del proyecto junto a Luis, la familia retiró hasta la última oveja de 12 campos. Unas 450 acres. No mandaron a los animales al matadero. Los vendieron vivos a fincas vecinas. Luego cayeron las cercas internas. Llamaron a la nueva reserva Banff Wildland.
Investigadores de la Universidad de Stirling habían monitoreado el humedal original de Banff durante 12 años. Alan Lowe y Nigel Wilby publicaron sus hallazgos en el 2017 en la revista Science of the Total Environment. La riqueza media de especies de plantas por parcela subió un 46%. El total acumulado de especies registradas subió un 148%. La heterogeneidad del hábitat, la variación entre un metro cuadrado y el siguiente, subió un 71%. La reacción en cadena es pequeña pero implacable. Frena el agua y el suelo se mantiene húmedo. Mantén el suelo húmedo y las plantas de humedal echan raíces. Planta el humedal y llegan los insectos. Trae a los insectos y los peces y las aves van detrás. Los estudios posteriores lo confirmaron. Un 33% más de especies de plantas. Un 26% más de escarabajos. Las especies exclusivas de los estanques de castor eran un 50% más abundantes que en cualquier otro lugar de la región. Un estudio de polinizadores del 2025 encontró que los humedales de Banff albergaban un 45% más de mariposas y un 119% más de moscas cernícalo que los estanques artificiales cercanos. Investigadores de la Universidad de Exeter añadieron la pieza que faltaba. Los diques de castor amortiguan los picos de las inundaciones hasta en aproximadamente un 60% y liberan esa agua almacenada lentamente cuando llega la sequía. Un solo animal. Dos problemas opuestos, la misma solución. La confirmación más asombrosa no llegó de una revista, sino del cielo. En noviembre del 2021, la tormenta Arwen golpeó el este de Escocia con ráfagas máximas de 189 km por hora, registradas en Caernwell, a cerca de una hora al norte de Banff. Por todo Perthshire, las plantaciones de coníferas cayeron como fichas de dominó. El roble, el abedul y el pino silvestre nativos, replantados en Banff en 1992, en su mayoría sobrevivieron. La tormenta hizo en una sola tarde lo que la familia llevaba 30 años argumentando. Párate hoy al borde de Banff Wildland, y el contraste es casi demasiado perfecto para ser cierto. De un lado, la vieja granja en funcionamiento. La familia Mitchell, Andrew y su hijo Peter la lleva. Están ahí desde 1991. Convirtieron la operación a producción orgánica en 1994. Renunciaron a sus propias ovejas por el camino y hoy se encargan de los animales de pastoreo de Wildland. Dos familias de granjeros en la misma ladera escocesa, ambas se alejaron de las ovejas. El resto de Perthshire sigue criando ovejas, como sigue haciéndolo la mayor parte de las tierras altas de Gran Bretaña. Banff es una sola finca. Lo que cambió aquí fue la decisión de una sola familia. Del otro lado, 450 acres de algo que todavía no tiene un nombre limpio. Ganado cruzado Luing, cerdos Tamworth y ponies Exmoor se mueven libremente por la tierra. Ninguna de estas razas fue elegida al azar. El Tamworth es el cerdo británico vivo más antiguo, que conserva más rasgos del jabalí con el que evolucionaron los bosques británicos que cualquier raza comercial moderna. El pony Exmoor es uno de los caballos genéticamente más antiguos de Europa, un sustituto vivo del tarpán, el caballo salvaje que sobrevivió en Eurasia hasta principios del siglo XX. El ganado Luing ocupa el nicho ecológico que alguna vez tuvo el uro, el gigantesco buey salvaje que se extinguió en el año 1627. Los grandes carnívoros de Gran Bretaña, el lobo, el lince, el oso pardo, fueron cazados hasta la extinción siglos antes que el castor, y su regreso a la Gran Bretaña continental sigue bloqueado, políticamente. Sin ellos, las cifras de ciervos en toda Escocia se mantienen a raya por mano humana. En agosto del 2022, la familia instaló plataformas de anidación para águilas pescadoras. Nadie trajo a las aves en avión. Las águilas pescadoras llevaban extintas en Escocia desde 1916 y se habían ido recuperando en silencio por todo el país desde los años 50. En la primavera del 2023, una pareja encontró las plataformas de Banff. En julio del 2024, esa pareja sacó adelante al primer polluelo de águila pescadora en esta tierra en la memoria moderna. Instalan plataformas de anidación, plantan árboles nativos, cavan pequeños estanques. Han pasado años arrancando el rododendro invasor Ponticum. Nada de eso se parece mucho al abandono. Sophie ha escuchado la contradicción muchas veces. En estos tiempos de una pérdida de biodiversidad tan acelerada, creemos que vale la pena acelerar los procesos. La idea de Banff nunca fue abandonar la tierra. La idea fue devolverle a sus ingenieros ausentes y ayudar deliberadamente allí donde hacía falta ayuda.
En febrero del 2025, la familia retiró cerca de 4.750 metros de cercado interno, con apoyo del Fondo de Restauración de la Naturaleza de Escocia. La tierra, en un sentido literal, estaba siendo desdibujada. Y Flora, la hija de Sophie, nacida el año antes de que se fueran las ovejas, ya tiene edad suficiente para bajar sola a los estanques de castores. Es la 30ª generación de Ramsays que crece en esta tierra. Es la primera que nunca ha visto una oveja en ella. Sophie insiste en público en que Banff es una propiedad de tamaño medio, un modelo que podría encajar en muchas granjas británicas. Casi nada del financiamiento vino del gobierno. Una campaña de financiación colectiva en el 2021 recaudó más de 40.000 libras de 461 donantes. El resto es ecoturismo, yurtas, cabañas, paseos guiados para ver castores al anochecer. La familia cargó con el riesgo por su cuenta. Un documental sobre Banff que fingiera que la historia es sencilla sería deshonesto. La pregunta más común que hacen los granjeros es también la más razonable. ¿Los castores inundarán mis campos? En tierras de cultivo de primera calidad bien drenadas, a veces la respuesta es sí. El 1 de mayo del 2019, el castor se convirtió en una especie europea protegida en Escocia. Para entonces, la población de la región de Tayside había crecido de unos 146 animales en el 2012 a aproximadamente 954 para el 2021. En granjas en funcionamiento, los castores inundaron cultivos, socavaron diques de contención y derrumbaron riberas de ríos. ¿De dónde se originó esa población salvaje de Tayside? Es, en sí, una cuestión disputada. Se cree que muchos de los animales descienden de ejemplares que escaparon de recintos privados a lo largo de las 2 décadas anteriores. Algunos granjeros de Tayside señalan a Banff. Los Ramsay sostienen que no hay forma de saberlo con certeza. En el 2019, 87 castores fueron abatidos bajo licencia en apenas 8 meses. En el 2020, fueron 115 los abatidos bajo licencia. La organización benéfica de conservación Trees for Life llevó al gobierno escocés a los tribunales en junio del 2021, argumentando que la translocación debía priorizarse por encima de la matanza. El tribunal se puso en gran medida del lado del gobierno, pero dictaminó que el razonamiento para otorgar las licencias era legalmente insuficiente. Los castores en Escocia son, al mismo tiempo, un éxito de conservación y un verdadero desafío de gestión. Nature Scott, la agencia oficial de naturaleza de Escocia, clasifica al castor simplemente como un ingeniero de ecosistemas. También informa que el riesgo de enfermedades para el ganado y los humanos es bajo, y los Ramsay no han terminado. En mayo del 2025, Banff se convirtió en una de las primeras fincas piloto del nuevo marco escocés conocido como OECM. Otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas. Es un reconocimiento de que la tierra privada en producción puede hacer una reparación ecológica real si se la deja. A veces, lo más poderoso que una familia puede hacer con 800 años de herencia es dejar de gestionarla. Y si te preguntas qué pasa cuando esta misma idea llega a manos de un hombre con un título nobiliario hereditario de verdad, un varón irlandés en ejercicio que se hizo vegano, prohibió la cacería familiar que sus antepasados habían mantenido durante 8 siglos ininterrumpidos y dejó a sus propios vecinos fuera del bosque. Tienes que ver la historia de Randall Plunkett, el 21º barón de Dunsany. Lo que parece el condado de Meath, cuando un aristócrata decide dejar de gestionar la tierra, te dejará